Hola, bienvenidas, bienvenidos a La Silla Vacía. Gracias por pasar por acá. Yo soy Tatiana Duque, me escucha todos los días en Huevos Revueltos con Política, nuestro podcast diario. En 48 horas será la primera elección de esta larga carrera electoral hacia 2026. Carolina Corcho e Iván Cepeda se van a medir para definir al candidato presidencial del Pacto Histórico. Hablamos hoy sobre sus luchas, sobre sus estructuras y sobre quién tiene el guiño del presidente. Bienvenidos, esto es Desde la Redacción. Edgar Quintero es el periodista que cubre a la izquierda durante esta campaña. Gracias por volver por acá. Hola Tatiana, sí, a días de elecciones, que es algo que nos gusta mucho aquí en La Silla. ¿Qué tan cansado estás? Bastante, pero bueno. Sí, Pacheco dice que no tienes vida. Pero la tendrás después del domingo. Cepeda o Corcho, Ajá. el futuro de la izquierda petrista se define este domingo. Fue una campaña sin debates, fue una campaña con muchísimos líos jurídicos, porque no sabemos si va a ser interna, interpartidista, cosas que a los votantes realmente no les interesa mucho. Pero Carolina Corcho e Iván Cepeda son los aspirantes por los que miles de personas seguramente van a querer salir a votar. ¿Cómo se pueden diferenciar si ambos son petristas, si ambos apoyan al presidente? Sí, mira, ahí lo dijiste, como es difícil diferenciar al menos como sus ideas en esta campaña, porque no hubo debates, porque estuvimos enredados con todo el tema del Consejo Nacional Electoral, unos enredos de los que vamos a seguir hablando No, seguro. durante los siguientes meses. Y a ver, creo que los dos tienen algo en común y es que ninguno desafía las ideas del presidente Petro, los dos prometen profundizar el programa de gobierno del presidente. Creo que Petro y la receta ideológica del presidente ha estado en el centro de este debate, pero sí representan cosas distintas. Iván Cepeda hoy parece el candidato más tradicional de las estructuras del pacto histórico, y Carolina está desafiando como a esos sectores del pacto, y es como la novedosa. En la nota le poníamos la insurgente del pacto. Como hace en la nota que tú escribiste hoy para La Silla, en lasillavacía.com, ya la pueden ver, además de todo el cubrimiento de esta elección. Tú comparabas esta elección con la que hubo hace 16 años entre Carlos Gaviria, que era un representante de las élites del Polo Democrático en ese momento, y un joven congresista nuevo en la arena electoral, que era Gustavo Petro, y lo comparabas con esta elección. Sí, 2009, esa fue la consulta interna para elegir presidente del Polo, que fue el primer experimento de estas izquierdas unidas. En ese momento la izquierda era un actor mucho más marginal, con Álvaro Uribe en el pico de su popularidad. Hoy es un escenario distinto porque están en el gobierno, tienen al presidente en la casa de Nariño, pero ahí la comparación era porque, claro, Carlos Gaviria, un hombre muy respetado dentro de la izquierda, justamente representaba como el ala más del aparato, más de la estructura, Sí. ¿no? Y Gustavo Petro era el desafiante, y terminó ganando Petro. En esa nota decimos que hoy hay como un paralelo entre ellos, porque Cepeda es más parecido a lo que era Carlos Gaviria en su momento, y Corcho tiene como el atrevimiento de Petro en esa elección. Me gusta ese adjetivo como atrevimiento, porque Iván Cepeda, de todas maneras, se ha convertido en una figura muy importante dentro del Polo Democrático, y esta foto del cierre de la campaña demuestra bastante bien quiénes están rodeando a Iván Cepeda. Ahí la vemos en pantalla. Entonces, ahí está Aida Bella, que está de bufanda roja. Tú también me puedes ayudar. Sí. Gloria Flores está arriba, David Pacero, que está de morado. Estas son las estructuras que están a favor de Iván Cepeda. Aquí están los dueños de los votos que le van a poner a Cepeda el domingo. Claro, esta foto fue el miércoles, el cierre de campaña aquí en Bogotá, un evento de un aforo de casi 4.000 personas. No eran 4.000, estaba casi lleno, pero era bastante gente. Y claro, en esa tarima estaban los precandidatos que se bajaron para apoyar a Cepeda. Entonces estaba María José Pizarro, estaba Gloria Flores, estaba Susana Muhammad y estaba Gustavo Bolívar. Y estaban como la inmensa mayoría de la bancada del Pacto Histórico, que está con Iván Cepeda. Y ahí lo que pudimos ver es que estaba representada el aparato del partido, que son los que tienen los votos,
y las organizaciones sociales que son más afines a la izquierda y que están mejor organizadas. Entonces ahí vimos líderes, grandes líderes indígenas. Aunque no solo eso, yo creo que es injusto decir que Iván Cepeda es solamente estructura, es solamente aparato. Ahí en esa tarima, por ejemplo, estaba la representante de las madres de Suacha, que fue esta organización que denunció las ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno Uribe, pero sin duda ahí estaba como representadas las estructuras más tradicionales y que van a jugar muy duro en la lista del Congreso. La que tuvo el atrevimiento de enfrentarse a Iván Cepeda, la exministra Carolina Corcho, dijo hace poco que ella no representaba esas estructuras, no ataca a Cepeda, pero sí está diciendo que ella no pertenece a esa élite, entre comillas. Escuchemos lo que dijo. Yo no soy la candidata de las cúpulas de la izquierda de Colombia. Yo no soy la candidata de las bancadas parlamentarias del Pacto Histórico. Lo que yo represento es los movimientos sociales, el movimiento social y popular, las bases con las que yo he trabajado caminando durante muchos años de mi vida y llevo 2 años construyendo un programa de gobierno que está en un libro, recorriendo los escenarios, todo el territorio nacional. Eso es lo que yo represento. Yo represento la base, los movimientos sociales, las personas independientes. Yo no represento las cúpulas. ¿Quién es esa base entonces? Sí. ¿Qué nombres tienen esas bases? Claro, fue ahí bien significativo su cierre de campaña, que fue un día después del de Cepeda, el jueves. Ahí no había ni un logo de la Unión Patriótica, ni un logo del Polo Democrático, del Partido Comunista, que son los partidos que están detrás de Iván Cepeda. Y Carolina Corcho creo que deliberadamente buscaba esa tensión con las estructuras de la izquierda, y a ella la apoyan sobre todo grupos que son más nuevos dentro del pacto. Entonces en esa nota contábamos, por ejemplo, que en Medellín hay una organización que se llama Electas. Que sale de Estamos Listas, que fue el primer partido feminista que presentó una lista al Senado en 2022. Y ellas acaban de llegar al pacto, hace unos meses tomaron la decisión de unirse a esta coalición de partidos y están con Carolina. También ponemos el ejemplo de una líder estudiantil en Cali que se llama Isabel Vera. Ella es precandidata a la Cámara de Representantes por el Valle y es una mujer muy joven de 26 años, y también está con Carolina justamente porque dice que no está tan cómoda con la actual dirigencia del Pacto Histórico. Entonces Carolina se ha logrado como atraer a esas figuras que están menos vinculadas con los grandes nombres del Pacto Histórico, pero claro, eso tiene como la desventaja de que de pronto eso no se traduce en muchos votos el domingo. Te preguntaba antes de arrancar y también en el episodio de Huevos Revueltos con Política de hoy, de viernes, si este tipo de base era similar al de Francia Márquez, que fue el fenómeno electoral de la izquierda en 2022. Porque tenían unas similitudes, como mujeres jóvenes en la política que no habían recorrido en términos electorales el mismo camino que sus contendores, pero que estaban llamando la atención de unas bases muy importantes que al final fueron determinantes para que Gustavo Petro ganara en 2022. ¿Hay algún paralelo con esas estructuras que apoyaron a Francia, con las estructuras que están apoyando hoy a la exministra? Pues yo creo que son votantes distintos. Ahí Francia entusiasmó, digamos, a los movimientos afro del suroccidente, y a un votante también muy urbano en las capitales. Creo que Carolina Corcho sí es una política que se ha formado más en organizaciones sociales de izquierda vinculadas a la academia. Entonces, en ese sentido, son distintos. ¿En qué se parece? En que yo sí creo que Corcho ha logrado como generar un entusiasmo diferente al de Cepeda, y eso le puede ayudar en estos días de campaña. Una de las cosas claves que pasaron en la víspera de esta elección fueron las marchas de hoy, las convocatorias que hizo hoy el presidente Gustavo Petro, y lo hizo él desde el miércoles, martes, ha venido hablando de la reactivación de su constituyente. Veamos ahí el trino donde el presidente literalmente está llamando a que la gente vaya al viernes a hablar de este tema. Hubo concentraciones en la Plaza de Bolívar, hubo concentraciones en el centro de Bogotá, justamente para arrancar esta recolección de firmas. ¿Qué tan importantes fueron las marchas de hoy para reactivar esa sensación de elección, de voto? Porque era una de las razones por las cuales el presidente estaba llamando a las movilizaciones de hoy. Bueno, primero hay que decir que al presidente le encantan las campañas y por supuesto no se iba a perder esta. Seguro. Y entonces Petro terminó siendo como
como el gran agitador de las últimas días de la consulta del pacto, y para convocar esta movilización, aquí el presidente combinó de todo, ¿no? Entonces combinó desde la indignación que ha generado la izquierda el fallo absolutorio al expresidente Álvaro Uribe Vélez. De hecho, en medio de la lectura de ese fallo, Petro lanza un trino convocando la marcha. También combinó su pelea con Donald Trump, que está subiendo de volumen todos los días. Sí, desde esta semana volvieron a pelear y el presidente Trump no pasa días sin que llame matón al presidente Petro. Exacto. Y les uno, para rematar, el borrador que presentó el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, con un video rarísimo desde Shanghái, sí. ¿no? Hablando de la revolución maoísta, sobre borradores para convocar una asamblea nacional constituyente, ¿no? Aquí hay que recordar que el gobierno no convoca a la asamblea, sino que le pide al Congreso tramitar una ley para que luego los colombianos sean convocados a votar si quieren o no esa asamblea, y que tiene pocas chances para que pase. Pero claro, esto le sirve para alimentar como esta idea que ha querido el presidente, y es que la bancada del Congreso del Pacto en el 2026, que él quiere que sea grande, por lo menos más grande que la que tiene ahorita, se identifiquen con eso, que hay que cambiar la Constitución del 91 porque no ha hecho las promesas que dijo esa carta, y porque hay una contrarreforma neoliberal en los últimos años que hay que derrumbar. Entonces el presidente ha combinado todo esto para movilizar a la gente, y cuando el gobierno y la izquierda se emplean a fondo para cumplirle los pedidos al presidente de movilización, suelen hacerlo bastante bien en las calles. Te voy a preguntar ahorita al final cuántos votos estamos esperando para este domingo, pero hablemos primero de qué tenemos, cuáles son esos puntos que tenemos que estar muy, muy pendientes de lo que vamos a ver en términos políticos y en términos electorales, sí. Sobre todo la movida de las estructuras y los votos de los quinteristas, si es que existen, porque Daniel Quintero se bajó, pero de todas maneras ellos votarían a la izquierda. Claro, bueno, aquí hay que tener en cuenta que el domingo también se elige el orden de las listas en el pacto histórico para la lista cerrada del Senado y para todas las listas departamentales. Y entonces, momentito, sí. Pero no solamente, o sea, el orden de la lista del 2 para abajo. Sí. Porque sí. El 1 es un bolígrafo. Sí, el 1 es un bolígrafo, que es María José Pizarro. Creo que eso les evitó el golpe que sería, no sé, tener a un Pedro Flores del clan de los Torres, sí, siendo la cabeza de lista del Senado. Pero entonces aquí va a pasar eso, y entonces el pacto, aquí se van a medir diferentes políticos del pacto, ¿no? Todos los de la izquierda tradicional, sí, que tienen también sus estructuras organizadas listas para competir por esos puestos, pero también las estructuras clientelistas que están jugando dentro del pacto. Entonces ahí hablamos siempre como del clan Torres, sí, ¿no? Pero también hay candidatas como Laura Ahumada en Barranca Bermeja, que también puede sacar una gran votación. Esposa del alcalde de Barranca Bermeja, que justamente el jueves el alcalde fue denunciado por congresistas del Partido Verde de estar supuestamente pidiéndole a los contratistas que se inscriban en listas para ir a contar y a llamarlos a lista para que vayan y voten. El alcalde obviamente negó estas situaciones, pero veremos cómo le va a su esposa el domingo. Claro, y aquí hay que decir que esta es la novedad de la consulta del pacto, esta elección de Congreso, y es que, por ejemplo, la liberal en 2017 no tenía eso, ¿no? Entonces aquí hay como todos los incentivos para que esas estructuras se muevan, porque si consiguen una buena posición en estas listas, lo más seguro es que sean congresistas en marzo del 2022. Pero tú me preguntabas también por los números de la consulta. Pero antes te quería preguntar por cómo se va a mover Quintero. Quintero. Bueno, el Quintero, recordemos, se salió de la consulta por los riesgos jurídicos. Creo que ahí pasaron más cosas que ellos no quieren aceptar sobre ese retiro. Pues, sobre todo que el presidente estuvo involucrado en eso, ¿no? Sí, exacto. Y que habían sondeos internos marcando que de pronto no le iba tan bien en esa consulta. Los de Quintero no tomaron una decisión.
formal sobre a quién apoyar, Ok. si a Carolina o a Iván Cepeda. Pero Quintero claramente, aliados de Quintero tienen mucho juego dentro del pacto. Ahí se quiere probar a Alex Flores, que es senador. Sí. Alejandro Toro, que es el representante por Antioquia, que seguramente va a sacar la votación más grande en ese departamento y que es aliado de Daniel Quintero. Y a ver, lo que nosotros sabemos de ese equipo político es, nosotros no estamos ni con Cepeda ni con Corcho, estamos dejando que nuestros votantes elijan al que quieran, pero alguien de esa campaña muy cercano a la estrategia nos dijo, pero nuestra gente se parece más a Carolina Corcho. No. ¿No? Bueno, tiene sentido. Ellos son los nuevos. Ellos son en la los nuevos. cuadra, ¿no? Exacto. Podría Pues ser. ellos son los nuevos y salieron bien peleados con la gente más cercana a Cepeda, ¿no? Políticos como Gabriel Becerra, Racero, con los que tuvieron pulsos por las listas y por todo este lío dentro del pacto histórico. Revisemos ahora sí, con números en mano, qué es lo que tenemos que esperar. ¿Qué es lo que dice la silla vacía que podría ser un fracaso o un éxito en la votación? Pues mira, ahí como que hablando con diferentes políticos del pacto, hay un consenso y es que por debajo de 1 millón de votos es realmente un fracaso político para toda la consulta. Ya que hablabas de la consulta liberal de 2017, sacaron 700.000 votos y fue leída como un fracaso. Y fue leída como un fracaso. Entonces, menos de 1 millón de votos es un fracaso, claro. Aquí el pacto, uno le preguntaba a los del pacto hace 3 meses cuánto iban a sacar el 26 de octubre y decían, no, más de 2 millones, 3 millones, ¿no? Con las semanas empezaron a bajar esa expectativa de votos, pero menos de 1 millón de votos es un fracaso. Y un éxito político es sacar más de 2 millones de votos. ¿Y por qué más de 2 millones de votos? Porque creo que el parámetro para medir es la elección al Senado del 2022 del pacto, donde sacó 2.300.000 votos, siendo la más votada en una elección donde todo el mundo sale a votar, ¿sí? Sí. Hay que tener en cuenta que esta elección pues, es una elección como fría. Sí, de por lo acuerdo. más los políticos. Entonces, más de 2 millones de votos, el efecto que tendría es que el candidato del pacto es muy competitivo y que es muy probable que la izquierda repita o aumente su bancada el próximo año. Lo que haya entre esos dos números, entre el millón y los 2 millones, ahí es como objeto de interpretación. Más cerca al millón es una votación mediocre, Sí. pero salvan la papeleta. Y cerca a los 2 millones es una buena votación y competitiva para el 26. Edgar, durante todos los episodios de Huevos Revueltos con Política que hicimos sobre este tema, te pregunté algo muy sencillo y era ¿quién tenía el guiño del presidente? Dije el presidente, sí. ¿Quién tiene el guiño del presidente a 48 horas de esta votación? Y siempre te dije que no había guiño del presidente. No, pero es verdad, es decir, Petro no le ha dado un guiño claro a nadie. Creo que el único reparo político que existió durante este proceso fue su apoyo en público y en privado a Daniel Quintero, que tampoco exactamente tenía el guiño del presidente, pero que Petro lo quería ahí porque representaba otra cosa, le ponía picante a la consulta. Quintero tiene juego en Antioquia, que es una plaza tan difícil siempre Que él siempre ha querido tener. para la izquierda y que Petro ha querido ahí como romper esa hegemonía de la derecha. Entonces nadie tiene el guiño. Cepeda es un tipo al que el presidente respeta mucho, que ha elogiado mucho públicamente por liderar el proceso a Uribe, pero es un político muy distinto a Petro. Y Carolina se parece mucho más a él, ¿no? Sí. Es una persona con afinidades intelectuales, que hila grandes argumentos sobre muchos temas, pero Petro tampoco está jugado con ella. Entonces, más bien el presidente aquí los está dejando jugar y creo que se ha comprometido a que la consulta ojalá saque muchos votos el domingo. Cubrimiento de la silla vacía el domingo en todas nuestras plataformas liderados por ti, Edgar. Gracias por Ahí pasar estaremos. por acá. Gracias a ti. Y a ustedes muchísimas gracias por llegar hasta acá. Recuerden seguirnos, activar la campaña. Estamos en nuestra campaña de donación anual. Muchísimas gracias por seguirnos apoyando. Si quiere considerar apoyarnos, ahí está el QR, se los dejamos en la pantalla para que puedan ver las razones por las cuales es válido y valioso apoyar el periodismo de la silla vacía. Nos vemos pronto en una nueva charla desde la redacción. Chao. En La Silla Vacía sabemos que antes de las elecciones las mentiras aumentan. Para que la desinformación no defina las elecciones de 2026 y podamos seguir aquí ofreciendo la información rigurosa, profunda y confiable, lo invitamos a sumarse a la Sillatón 2025, nuestra campaña anual de donaciones.
Entre a lasillavacía.com/donaciones y haga su aporte. Puede donar desde 30.000 pesos. Cada peso cuenta.